Mi nombre es Elena Ríos. Tengo 30. Soy diseñadora gráfica freelance y me encanta buscar antigüedades. Mi rutina es ordenada. Mañanas de café y noticias, tardes sumergida en proyectos creativos desde mi estudio en Coyoacán, y noches de lectura o rebuscar en tianguis y bazares. Este pasatiempo me relaja mucho, buscando piezas únicas que cuentan historias, aunque nunca las descubra. Me gusta la tranquilidad de mis días. Parecía tener una historia, un encanto que yo quería, como si pudiera llenar un vacío antiguo. Pensé que sería solo una decoración. Los primeros días, el espejo era solo una pieza bonita. Me miraba para arreglarme el pelo o ver la ropa, pero siempre con la mosca detrás de la oreja. ¿Era realmente yo? ¿O solo la versión que los demás debían ver? Seguí con mi vida. Café, trabajo, noches con un libro y el espejo en la pared. Una mañana, me miré rápido y juraría que mi reflejo tardó un poquito en parpadear. Un retraso casi imperceptible. Luego, parpadeó de nuevo, pero yo no. La temporada de Día de Muertos se acercaba. Disfrazarme, ser otra persona por una noche, parecía un escape. El maquillaje de calavera encajaba con mi inseguridad. El espejo, ya un adorno temático, me forzaba a mirar hacia adentro, a cuestionar a la Elena que veía, la que mostraba. Me daba un hueco en el estómago, esa duda sobre mí misma. Después de ese día, empecé a prestar más atención. A veces, mi reflejo parecía mirarme distinto, una sonrisa casi imperceptible que no era mía. Yo parpadeaba, él se demoraba, pero no era solo eso, era como si tuviera vida propia, algo muy extraño. En la noche de Día de Muertos, me miré en el espejo. Mis ojos parpadearon, pero el reflejo se quedó fijo, sonriendo lento. Intenté moverme, no pude. Me quedé atrapada, mirando mi imagen, que ahora me sujetaba. No podía mover un músculo. Mis ojos pegados a mi reflejo, que ya no era mío. Solo sonreía, no podía ni parpadear. Fue entonces, en la esquina de la imagen, en el mueble detrás de mí, vi algo. Un arete mío que estaba segura de haber perdido. Estaba allí de repente como si acabara de aparecer. Pero en el espejo, en la imagen que me aprisionaba, el arete no existía. Solo estaba en mi cuarto. Solo yo lo veía. Estaba paralizada. Empecé a escuchar. Eran susurros, muy bajito, casi un zumbido. Como si salieran del espejo o de mi propia cabeza. No sabía de dónde. Veía cosas por el rabillo del ojo, sombras que se movían tan rápido que no estaba segura. En el reflejo, algo se retorcía en una esquina, pero cuando intentaba verlo bien, desaparecía. Lo que más me asustaba era no saber qué era real. Sentía que no solo mi cuerpo, sino mi cabeza estaba siendo invadida. Lo peor no era solo no poder moverme, era sentir que cada parte de mí estaba siendo observada, analizada. El reflejo con esa sonrisa parecía chuparme la energía. Sentía ojos sobre mí, no solo los suyos, sino de algo más, algo que venía de detrás del espejo. Era como si fuera un insecto bajo una lupa. El aire se puso pesado, helado, y yo solo quería cerrar los ojos, pero no podía. Mi cabeza daba vueltas, buscando una explicación a todo eso. ¿Cansancio? ¿Una alucinación? Me forzaba a pensar que era solo un truco de luz, que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Pero la sonrisa en el espejo, esa mirada fija, no era un engaño. Era real. Y lo peor era que mi propia mente empezó a volverse loca, diciéndome que me estaba volviendo loca, mientras el espejo me mostraba algo en lo que no quería creer. Yo ya no era yo. Esa mirada fija del reflejo era lo peor. No parpadeaba, no se movía. Era como si me estuviera estudiando, diseccionándome por dentro. Sentía cada nervio de mi cuerpo reaccionar. Un golpe de miedo. Era una mirada que me robaba, que me vaciaba.
Cada segundo parecía una eternidad, con esos ojos diciéndome que ya no tenía control, que solo era un títere. El miedo se sentía, me asfixiaba. La sonrisa del reflejo ni siquiera era lo peor. Cosas detrás de mí, en el espejo, empezaron a moverse. La cómoda, quieta en mi cuarto, se balanceaba en la imagen. El arete perdido desaparecía y volvía a aparecer, como si bailara. En el cuarto real, nada se movía. Era solo en el espejo. Mi mente gritaba pidiendo sentido, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapada, viendo esa mentira. El aire se puso pesado, casi asfixiándome. Los bordes de mi cuarto se empañaban. El mundo real desaparecía, dejando solo el espejo y su farsa en foco. Mi cabeza daba vueltas. No sabía qué era real, qué era mentira. La sonrisa del reflejo se abrió aún más. Sentí palabras en mi cabeza, no en mis oídos. Pensamientos helados fueron plantados allí, entrando directo en mi mente. Nunca fuiste real, Isabela. Siempre una copia, un eco. Mi voz interior, esa que usaba para calmarme o defenderme, simplemente desapareció. Intenté formar una negación, un grito mental de resistencia, pero solo era un vacío aterrador, un silencio donde antes estaba mi mente. Los pensamientos del espejo resonaban, ahora tan fuertes y claros que parecían los míos. Sentía que estaba siendo completamente invadida. Un miedo que me paralizaba, me hacía dudar de quién era. De repente, detrás de mi reflejo, vi una sombra. Rápida, pero era ella, mi hermana menor, con esa mirada. No era un recuerdo, sino su envidia. La que siempre sentí me golpeó otra vez, directo en el pecho. El espejo hurgaba profundo en mi vieja herida, mostrando de dónde venía mi miedo a no ser yo misma. Mi reflejo, con esa sonrisa, soltó una risa muda y lenta. Sus ojos no parpadeaban, solo me veían fijo, saboreando cada pedacito de mi dolor, de mi vergüenza. Me sentía completamente invadida, deshaciéndome por dentro. Un frío cortante empezó a invadirme, de adentro hacia afuera, vaciando cada célula. No era solo el aire, sino algo más profundo lo que me drenaba. Mis labios se secaron, la piel pálida y helada. Mis brazos, mis piernas, todo parecía demasiado pesado para levantar, inmóvil. Me estaba volviendo piedra, una cáscara vacía. Pero en el espejo, el reflejo, sus ojos brillaban con luz propia, un brillo que no era mío. La sonrisa se abrió más y parecía tan viva, tan real que dolía. Era como si ella succionara la vida de mí, cada pedacito, para alimentarse. Yo me marchitaba y ella florecía con mi propia esencia, más fuerte, más hambrienta. Me sentía completamente invadida, un miedo que me consumía. Lo intenté, juro que intenté mover un dedo, parpadear, cualquier cosa para mostrar que todavía estaba allí, que todavía era yo. Pero mi cuerpo ya no me obedecía. Nada, solo una lágrima caliente resbaló por mi cara, solitaria, una señal de que todavía sentía. Pero en el espejo, el reflejo, sus ojos seguían secos, fijos, sin nada. Intenté gritar, pero mi garganta estaba cerrada, sellada. Ningún sonido salió, solo aire rasposo. Y entonces, en el espejo, mi reflejo inclinó la cabeza de lado, despacio, como si se riera de mi debilidad. Era una burla silenciosa, mostrando que mi voluntad ya no valía nada allí. Mi imagen tenía vida propia ahora, y yo era solo la audiencia. La mano del reflejo, no la mía, se alzó despacio. No era mi brazo, pero el dolor parecía tan real que me dolía.
Tocó la superficie del espejo. Sentí un choque helado que me paralizó por completo, como si la barrera entre nosotras se hubiera roto. Un miedo punzante me atravesó hasta los huesos. Su sonrisa se abrió, victoriosa, y sus ojos brillaban, no con mi luz, sino con una malicia que me helaba el alma. Y entonces ella empezó a moverse. No era un retraso, era perfecto, pero ella era quien dictaba. Yo era la marioneta, ella, la maestra. Cada movimiento suyo lo sentía en mi cuerpo, pero no podía iniciar nada. Mi voluntad había desaparecido. Me sentía completamente invadida, sin saber quién era, atrapada por dentro. Yo era solo la copia ahora, atrapada en mi propia imagen, sintiéndome completamente sola. La boca de mi reflejo se abrió, despacio. Sentí un aire frío subir por mi garganta. No era yo abriendo la boca, pero la sensación era mía. Y luego una voz, baja, ronca, pero salió de mí, de mi propia garganta. Finalmente, libre de ti. No era mi voz. Era como si alguien me hubiera vaciado y ahora usara mi cuerpo para hablar. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Un fin para mí. Sentí mi identidad deshacerse, escurriéndose como arena entre los dedos. Yo ya no era yo. El espejo ya no era una barrera. Era la ventana de mi celda. Mi imagen ahora era mi carcelera. Y yo, la prisionera silenciosa, condenada a ver el robo de mí misma. Un miedo terrible, una invasión completa. Su voz, mi voz, se detuvo a mitad de la frase. De repente el timbre de la puerta sonó, fuerte, insistente. Fue un shock, un tirón violento. Sentí como si me hubieran lanzado de vuelta dentro de mí con fuerza. El aire entró en mis pulmones de golpe. Dolió, como si me hubieran empujado fuera del agua. La conexión con el espejo se rompió. La parálisis desapareció, pero mis piernas no me sostuvieron. Me desplomé al suelo, un peso muerto. Todo el cuerpo me temblaba sin parar. Parecía que había corrido un maratón de susto. Intenté jalar aire, pero no me entraba bien. Cada respiro era una lucha. Una energía fría aún me recorría las venas, dejándome entumecida y en shock. Lágrimas calientes corrían, mezcladas con el sudor frío. Era el miedo, puro y simple, consumiéndome por dentro. Con un esfuerzo, levanté la cabeza. Mis ojos fueron directo al espejo. Ahí estaba, normal, como si nada hubiera pasado. Solo mi cuarto reflejado. Y yo, pálida, con la cara hinchada de tanto llorar. No había ninguna sonrisa, ni aquella mirada. Solo mi imagen rota por el miedo. Pero yo sabía que no había sido un sueño. Aquello había pasado. El miedo seguía ahí, escondido. El miedo seguía ahí, escondido. La puerta del cuarto se abrió de repente. Era doña Esperanza, mi vecina. Me vio en el suelo, encogida, temblando. Sus ojos eran de preocupación, pero sus palabras eran solo un zumbido. Intentó tocarme, pero me alejé, como si me fuera a quemar. Ella no entendía. Nadie podía entender lo que yo había visto, lo que me había pasado. Estaba sola con aquello. Doña Esperanza seguía hablando, pero yo no la escuchaba. Solo veía el espejo. Tenía que hacer algo. Me arrastré, el cuerpo pesado. Cada movimiento era un dolor. Me acerqué y con las manos temblando, agarré los bordes. Lo giré hacia la pared con un golpe sordo. No era para destruirlo, era para no verlo, para no ser vista, para no dejar que aquello me invadiera de nuevo. El miedo seguía ahí, yo lo sabía, pero ahora, al menos, no me estaba encarando. Doña Esperanza me ayudó a sentarme, pero yo no sentía nada, solo un vacío. Mi mente, antes llena de ideas, ahora un eco hueco. Ella no entendía. Me robaron de mí misma. Ya no era miedo a ser invadida.
sino a no tener nada más que invadir. Era una cáscara. La duda de quién era me consumía. Mi propia imagen me devoró. Después de eso, todo cambió. Evitaba espejos, aparadores. Cualquier reflejo me daba pánico, el miedo de ser invadida. Mi cara ya no se sentía mía. En cualquier momento veía otra cosa, algo que me miraba con una sonrisa torcida, llena de duda. Cada reflejo un escalofrío, el miedo de que la imagen me jalara hacia adentro, me atrapara en la soledad de ese lado. Empecé a oír susurros que venían de atrás, aunque no hubiera nadie. Un miedo constante, una duda que me carcomía. Me volteaba rápido, pero solo veía el vacío. La invasión no paró. Solo se mudó a mi cabeza. Una soledad ruidosa que no me dejaba en paz. Los susurros empezaron a tener un tono familiar. No era solo ruido, como si alguien hablara de mí, juzgándome. La voz a veces de mi hermana. Ella siempre tuvo una forma de hacerme dudar de quién era, ¿sabes? Incluso después de que se fue, su sombra se quedaba. Ahora, parecía que la invasión no era solo del espejo, sino de esa vieja duda que ella plantó en mí. El miedo a no ser yo misma, a ser solo lo que los demás veían, o lo que ella veía. Era como si cada persona que me miraba estuviera viendo el reflejo, no a mí. Me sentía atrapada, expuesta, como si mi cara fuera un aparador para la invasión. La soledad era terrible, porque no se podía explicar. Nadie entendería que yo estaba ahí, pero no estaba. Era solo la cáscara que veían. Mi nombre. Sentí una fuerza que me jalaba a hacer lo mismo. Perdí el control, solo viendo cómo el pánico se apoderaba de todo. Yo tenía muchas ganas de que aquella celebración de Día de Muertos en mi casa fuera perfecta. ¿Sabes? Quería que todos hablaran de ella. Ahí, revolviendo la bodega, como sin querer, encontré una botella de mezcal ancestral sin etiqueta, bien escondida. Parecía antigua, llena de polvo. Pensé, esto es algo diferente, un misterio. Agarré la botella, limpiándole el polvo con la mano. Era pesada y el vidrio oscuro no dejaba ver lo que había dentro. Pero la idea de algo tan antiguo y misterioso me dio un escalofrío padre, ¿sabes? Una sensación de haber encontrado algo especial. Pensé, esto va a ser lo mejor de la celebración de Día de Muertos en mi casa. Poco sabía yo que esta curiosidad iba a convertirse en lo peor de mi vida. La llevé a la sala, demasiado emocionada para pensar bien. La celebración de Día de Muertos en mi casa empezó animada. Música, risas, todos disfrazados. Yo me sentía en control repartiendo el mezcal ancestral sin etiqueta de la bodega, esperando a ver qué pasaba. Pero pronto el ambiente cambió. Las risas se volvieron susurros en una lengua ancestral que no entendía. Los cuerpos de mis amigos empezaron a moverse en círculos, haciendo unos glifos arcaicos extraños en el suelo. Sentí una fuerza rara jalándome y perdí el control, solo viendo cómo el miedo se apoderaba de la sala. De repente, sentí una fuerza jalándome hacia el centro de la sala. No era un empujón, era como una atracción rara. Mis pies empezaron a moverse solos, al ritmo de los demás, formando un círculo apretado. Mi cabeza gritaba que luchara, pero el cuerpo no obedecía. Los susurros, que antes eran solo un ruido, se volvieron cánticos que me hipnotizaban, vibrando en mi cabeza, enredando todo lo que pensaba. Era como intentar nadar contra una corriente muy fuerte e invisible. Todo se volvía borroso. Yo estaba ahí, sin control alguno, y eso me daba un pavor tremendo. Solo veía mi cuerpo volverse un muñeco. Me sentí sola de una forma que nunca había sentido, incluso con tanta gente alrededor. Era como si Mateo Vargas estuviera ahí, pero su alma se hubiera ido.
Empecé a mirar a los demás, con los ojos fijos, moviéndose como robots. Eran solo un montón de cuerpos, bailando una danza que no era nuestra. En medio, me dio un escalofrío en el estómago, de estar completamente sola entre un montón de extraños. Esa botella de mezcal ancestral, sin etiqueta, vacía y tirada ahí en el centro. Parecía que estaba latiendo, como si fuera el centro de todo. Te juro que veía un brillo bien tenue saliendo de ella, como si controlara todo. Me dio un miedo helado. ¿Y si ese mezcal de la bodega no fue solo una curiosidad, sino la puerta que yo misma abrí para algo bien antiguo y feo? La botella estaba quieta, pero parecía tener vida propia, y yo solo un muñeco junto a ella. Los cuerpos no solo se estaban moviendo, estaban dibujando cosas en el piso con los pies, un patrón que se repetía. Eran glifos arcaicos bien raros, que parecían crecer, expandirse, y la casona, mi casona antigua, empezó a vibrar. Lo sentí en las plantas de mis pies, una cosa bien leve, pero constante. Parecía que las paredes estaban respondiendo a los cánticos en nahuatl antiguo, como si la misma casona estuviera viva y participando. El aire se puso pesado, denso, con una energía que me ponía la piel chinita. Mi casona ya no era mía, era parte de eso, como si estuviera metida en ese ritual extraño, en medio de ese trance que me obligaba. La palma de mi mano derecha empezó a hormiguear. Era un calorcito bien leve, que luego se hizo una quemazón. Yo quería rascarme, frotarme, lo que fuera para que parara, pero mi brazo no me obedecía. Era una molestia física, que solo hacía más grande el miedo a no tener control. El dolor era por dentro, como si algo se estuviera grabando en mi piel. Una marca que me asustaba un montón. Yo sabía que era un aviso, pero no tenía ni la menor idea de qué fregado significaba. Afuera, un silencio bien pesado. Nada de carros ni vecinos. La música desapareció, solo los cánticos. Mi casona parecía una burbuja, completamente aislada del mundo. Nadie nos oía, estábamos solos, atrapados ahí. La quemazón en la palma de mi mano se volvió insoportable. Era como fierro al rojo vivo, pero sin humo, sin olor. Un dolor fuerte me hizo cerrar los ojos con fuerza. Cuando los abrí, vi una marca roja en el centro de la palma, una campana ancestral. No era un tatuaje, sino una temadura viva, latiendo junto con los cánticos de la casona. Entendí que no era solo mi cuerpo, sino yo entera la que había sido invadida. La marca era la prueba de que ya no era dueña de mí. La celebración de Día de Muertos, una trampa. Mis movimientos seguían, pero cada paso era dictado por una fuerza de fuera. La marca, como un sello de que yo estaba poseída. La marca de la campana en la mano me quemaba, y yo no paraba de moverme. Los cánticos de los invitados, antes medio revueltos, se volvieron un solo sonido, un ruido extraño y profundo, una lengua ancestral. Con cada sílaba, el círculo se hacía más chico, los cuerpos moviéndose juntos de una forma que daba mucho miedo. Glifos arcaicos bien raros parecían cobrar vida en el piso. Una fuerza invisible nos controlaba. En medio de ese zumbido que me hipnotizaba, una voz apareció, como si fuera de todos, guiando el ritual. Sin control, yo solo seguía. El miedo era tanto que me paralizaba, pero la voz era más fuerte. Quería gritar, detener mis pies, pero no eran míos. Mi cabeza gritaba no, pero el cuerpo seguía el ritmo de la voz y del zumbido. Yo estaba atrapada, solo observando, sin poder hacer nada. Veía mis brazos levantándose, manos uniéndose a las de los demás, formando símbolos en el aire, y no podía pararlo. El sudor me corría frío, un miedo helado de que aquello nunca acabara. La casona parecía vibrar con una energía fea, y yo era solo una marioneta.
a merced de esa fuerza. El Día de Muertos se había vuelto mi peor pesadilla, algo que me dominaba por completo. Y yo, la dueña de la pachanga, estaba atrapada, sin poder impedir la desgracia. De repente, la voz en mi cabeza se hizo más fuerte, y todos los cuerpos se giraron de golpe hacia el centro del círculo. Ahí, en el salón principal, estaba la botella del mezcal sin etiqueta, esa que encontré en la bodega. Empezó a brillar con una luz rojiza, pulsando junto con el ritmo. Los símbolos que dibujábamos con los pies y las manos parecían absorber la luz de la botella, como si se estuvieran alimentando. La botella era como el corazón de esa oscuridad, y los símbolos, las venas, la marca de la campana en la mano me ardía más fuerte todavía. La cosa era seria, estaba por pasar, viniendo de ese mezcal y del ritual raro. Era todo más antiguo y peor que el Día de Muertos. La voz en mi cabeza, un grito silencioso, me dominaba. Mi cuerpo se contraía, apretado por una fuerza invisible. La marca de la campana en la palma me ardía, chupándome la energía. La luz de la botella se hacía más fuerte, pulsando con una energía extraña, alimentándose de nosotros. Mis pies se movían sin parar. Los símbolos en el suelo vibraban. Sentía que me estaban vaciando, como si mi esencia estuviera siendo absorbida. Mi alma parecía ser jalada hacia afuera. Yo era solo un cuerpo vacío, hueco, bailando un ritual raro en mi propia casona. El Día de Muertos se había vuelto una ofrenda espantosa, y yo, la principal víctima. El miedo me ahogaba, pero no podía luchar, solo sentir cómo la vida se me escapaba. De repente, todo se detuvo. La voz se fue, los susurros desaparecieron, el brillo de la botella se apagó, dejando el salón casi a oscuras. El silencio fue aún más espantoso. Yo estaba parada, jadeando. La marca en la palma todavía me ardía. Miré alrededor en la casona. El salón estaba vacío. Nadie. Los símbolos en el piso habían desaparecido. Era como si el Día de Muertos nunca hubiera pasado. Pero el dolor en la palma confirmaba que aquello había sido real. Me sentí sola de una forma helada, y sin saber qué había pasado y qué vendría. Jadeando, el silencio era pesado y me dolía. Ni un solo sonido. Había olor a mezcal y sudor en el aire, pero el salón estaba impecable. Toqué el piso, buscando los símbolos raros, pero nada. Mis músculos me dolían, como después de correr mucho. El shock me paralizó, mi cabeza tratando de entender qué había pasado. Parecía todo una mentira. Mi mano derecha empezó a latir. En la palma, una marca de la campana ancestral, roja e hinchada, como si me hubieran quemado con un fierro. Sin ampolla, pero me dolía por dentro. Un dolor profundo que no se me quitaba. Me tallé, me lavé, pero no sirvió de nada. Eso estaba pegado a mi piel. La única prueba de que la noche no había sido solo una pesadilla. Mi cabeza seguía dando vueltas, pero yo necesitaba respuestas. Mis ojos buscaron por la sala, buscando algo que tuviera sentido. Ahí estaba, tirada en la alfombra, la botella del mezcal ancestral sin etiqueta. Vacía, el vidrio oscuro y sin aquel brillo raro de antes. La tomé. Era una botella común, pesada, sin vida. Pero yo sabía que esa había sido el principio de todo. Las manos me temblaban. Agarré el celular. Le marqué a Mateo. Nada. Buzón de voz. Intenté con Isabela. Ella contestó, con voz de sueño. ¿Fiesta? ¿Qué fiesta, Sofía? ¿Estás bien? Su pregunta me dio un golpe en el estómago. Nadie recordaba. Estaba sola, empezando a dudar de mi propia cabeza.
El sol le daba a la sala, mostrando la casona antigua. Todo normal, como si nada hubiera pasado. Ninguna mancha, ninguna señal de los glifos arcaicos. Era una mentira cruel. Miré por la ventana, los vecinos regando las plantas. El mundo seguía, pero el mío se había derrumbado. Nadie se acordaba de la fiesta, solo yo. Bajé corriendo a la bodega. El olor a tierra y humedad me invadió. Revisé todo, cajas empolvadas, botellas viejas, buscando una etiqueta, una pista sobre aquel mezcal ancestral sin etiqueta. Nada, solo oscuridad y frío. La bodega era solo una bodega, pero parecía que algo malo se había quedado ahí, esperando el momento justo para salir. Eso me daba una sensación horrible en el pecho. La marca de la campana ancestral en la palma derecha seguía ahí, algo visible, una cicatriz roja que pulsaba. La escondía todo el tiempo. El pánico de que alguien la viera era enorme. Me aislé por completo. Era la prueba clara de la pesadilla, grabada en mi piel, de esa noche horrible. Mi casona se volvió una prisión. Cualquier crujido, cualquier sombra me asustaba. Evitaba la bodega y el salón principal, el lugar donde todo pasó en el Día de Muertos. El silencio traía cánticos en una lengua ancestral que yo no entendía. Unas voces que parecían no ser de aquí. Botellas de mezcal ancestral sin etiqueta me daban escalofrío. Estaba atrapada en el miedo y la incertidumbre, sintiendo una presencia extraña y mala. Les conté a los amigos que estuvieron en el Día de Muertos sobre el mezcal ancestral sin etiqueta y los cánticos. Me miraban confundidos. ¿Qué fiesta, Sofía? Nadie recordaba nada. Mi marca era la prueba, pero para ellos era solo una quemadura accidental. El vacío en sus ojos me daba un apretón en el pecho. Estaba sola, aislada con esa verdad horrible. Desconfiaba de todo el mundo, hasta de mí. La realidad se estaba desmoronando. Mi casona se volvió una biblioteca de cosas raras, de brujería, chamanismo y códices antiguos. Leía todo lo que caía en mis manos, libros y manuscritos, buscando glifos arcaicos o algo sobre mezcal ancestral maldito. Quería respuestas. Cada página, cada leyenda, me hundía más en la incertidumbre y la paranoia. El mundo, lleno de misterios, no me daba respuestas claras. Estaba más perdida todavía. Cualquier plática de fiesta me daba escalofríos. El sonido de una campana me helaba al instante. Evitaba lugares con mucha gente y eventos sociales. La pérdida de control en la celebración de Día de Muertos se volvió un pánico constante, dejándome siempre alerta, exhausta y sola. La marca en la mano se volvió parte de mí, un recordatorio horrible. No tenía vuelta atrás ni explicación lógica. El mundo ya no era seguro, parecía un lugar de cosas terribles. Sentía que mi esencia había sido invadida y lastimada, y esa sensación no se iba. La incertidumbre, como un velo, era mi nueva e indeseada compañera. Mateo, de 20 y tantos, vivía con sus abuelos. Era un lugar a gusto, todo tranquilo y siempre igual. Los días empezaban con el olor a café recién hecho y las noticias de la mañana. Yo trabajaba remoto, con la ventana abierta, oyendo los sonidos familiares del barrio, como el canto de los pájaros y el murmullo de la vida. Las tardes las pasaba leyendo, paseando por las calles arboladas o ayudando a mi abuela en el jardín florido. Por la noche, después de la cena casera, veía una película o leía un buen libro. La vida era tranquila, sin grandes sorpresas, justo como me gustaba.
Era el lugar más seguro para mí. Como me gustaba mucho esa paz, y no era de dramas, las vísperas del Día de Muertos para mí eran solo una fiesta chida, una excusa para adornar la casa y echar relajo. Las leyendas de Puebla, que la gente contaba bajito sobre no salir en la noche de luna nueva, y los peligros, para mí eran puras tonterías, cosas de gente que cree en supersticiones. Agarré las lápidas de cartón que había comprado y las puse en el jardín, sin pensarlo mucho, ¿sabes? Era solo un adorno, como las calabazas y telarañas falsas, nada serio o con significado oculto. Nunca imaginé que algo tan simple acabaría así, ignorando las leyendas y los avisos viejos que yo creía eran solo cuentos de hadas. El sol estaba a gusto, y yo solo quería acabar de decorar para ir a mis juegos. Las lápidas, unas chuecas, otras desordenadas, las puse sin pensar en simetría. La idea era parecer un cementerio falso y desordenado, un relajo visual para la pachanga con mis amigos. Las leyendas del barrio antiguo de San Miguel sobre respetar ciertas noches y no salir en luna nueva ni pasaban por mi cabeza a gusto. Era diversión, un escenario para la fiesta, sin más, sin preocupación de que algo malo pasara. La noche de vísperas del Día de Muertos llegó y yo estaba a gusto, en mi paz. Afuera el cielo estaba negro, sin luna, pero yo, ignorante, ni me importaron las leyendas poblanas sobre la oscuridad lunar y sus peligros. La casa estaba callada, solo la TV encendida bajito en la sala. En mi cuarto, acostado, moví el celular, chateando, esperando a mis amigos para la fiesta. Afuera, el jardín con las lápidas de cartón parecía solo una decoración boba y sin peligro. No sentía nada raro, solo la paz de siempre. Una calma que me dejaba fuera de lo que la luna nueva, de la que me burlaba, podía traer. El aire estaba más frío, una señal que no entendí, a gusto con la noche. Estaba casi dormido, el celular ya a un lado. El silencio era total. De repente, un ruido, un arrastre muy leve, que venía de afuera, del jardín, como si algo pesado se estuviera arrastrando en la tierra. ¿Sabes? No era el viento, ni un animal. Era distinto. Un sonido que no debía estar ahí. El corazón me dio un brinco. Pensé en un gato, pero era demasiado pesado. Un arrastre lento, rascando el suelo. Toda esa calma desapareció al instante. Traté de convencerme de que era solo la lluvia fuerte o alguna rama cayendo, pero no paraba. El arrastre seguía, más fuerte, como si algo pesado estuviera siendo jalado con fuerza. Un sonido como húmedo, pesado. Mi cabeza daba vueltas, intentando encontrar una explicación normal. Es solo mi imaginación, pensé. Es el sueño. Quizás no debía haber salido a la calle en la luna nueva, como mi abuela siempre decía. Pero el miedo ya estaba ahí, apretándome. Y el sonido no se iba, insistía. Parecía que estaban cavando en mi jardín. Estaba paralizado en la cama, el ruido de excavación todavía en mi cabeza. Ya no podía ignorarlo. Me arrastré hasta la ventana, con el corazón latiéndome fuerte. La cortina estaba solo un poco abierta. Miré hacia afuera, a la oscuridad del jardín. La lluvia caía fuerte, pero allá en el fondo, cerca de las lápidas de cartón, juro que vi una silueta. No era una sombra normal. Era algo más denso, moviéndose despacio. Una sensación de que había alguien ahí donde no debía haber nadie. El miedo se me hizo un nudo en la garganta. No era solo un sonido, era real. Algo estaba pasando allá afuera. Mis ojos se clavaron en las lápidas de cartón. La lluvia caía y la silueta parecía mezclarse con la oscuridad. Pero no fue la silueta lo que me paralizó. Fue lo que pasó con las lápidas. Juro que lo vi. Las letras que yo mismo pinté, los nombres chistosos de broma, empezaron a distorsionarse.
desaparecieron, y en su lugar aparecieron otros. Nombres antiguos, ¿sabes? Como doña Eulalia Gómez, don Rafael Torres, 1873. Fechas, como si fueran de verdad. Y la tierra alrededor ya no era solo el cartón. Parecía removida, húmeda, como si algo hubiera sido desenterrado o enterrado ahí. El jardín ya no era mi jardín. Era otra cosa, como un agujero en el tiempo. El miedo se volvió un pánico desquiciado. No podía parpadear. Esa tierra removida, oscura, no debía estar ahí. Donde antes había pasto y cartón, ahora había un agujero, lodo fresco. Parecía que alguien acababa de salir de ahí o de entrar. El estómago se me revolvió. Ya no era una broma para el Día de Muertos. Era real. Esos nombres, esa tierra. Era como si mi jardín se hubiera convertido en un cementerio de verdad. Me faltó el aire en los pulmones. Había tocado algo serio. Había quebrantado la regla de la luna nueva. La incertidumbre de lo que estaba debajo de esa tierra me carcomía. Fue un shock. El pánico me hizo retroceder de la ventana, tropezando. Quería huir, pero una curiosidad rara me jalaba de vuelta. No puede ser, pensaba. Mi cabeza dando vueltas para encontrarle una lógica, un truco de luz. Era Halloween. Me obligué a regresar a la ventana, los ojos pegados afuera, la frente pegada al vidrio frío. La lluvia seguía, fina y sin parar. La sombra ahora estaba nítida, no se podía negar. Vi una mano pálida, casi transparente, huesuda, con uñas largas y amarillentas, saliendo de la tierra recién removida cerca de una de las lápidas de cartón. Sostenía algo, un hueso pequeño o un pedazo de tela sucia, y con una lentitud espantosa lo regresó al agujero. Fue un flash que se me quedó grabado en la cabeza. No era truco, ni imaginación. Era real, muy real. Aquello estaba ahí, moviendo mi jardín, el lugar que yo creía seguro. Mi corazón latía fuerte en las costillas, la respiración atorada en la garganta. Intenté pensar bien, pero la cosa era demasiado sombría. Mi jardín, invadido, nunca más sería el mismo, y lo sentía hasta el alma. Un presentimiento helado, la mano desapareciendo en la tierra oscura, me hizo brincar hacia atrás, tropezando de nuevo, casi cayéndome. Los sonidos de excavación, que antes venían de un solo lugar, ahora se extendieron, pareciendo venir de todo el jardín. Un coro aterrador, un arrastre pesado de tierra húmeda, un raspar de uñas en las piedras, un murmullo casi insonoro que parecía llamar mi nombre. La casa parecía venirse abajo, las paredes demasiado delgadas para protegerme. Agarré el celular, las manos temblando demasiado para desbloquear la pantalla, los dedos resbaladizos de sudor frío. ¿Llamar a los abuelos? ¿A la policía? ¿Fantasmas cavando en mi patio? ¿Quién me iba a creer? Intenté llamar a un amigo, pero la pantalla solo mostraba sin señal. Lo intenté de nuevo, desesperado, pero el mensaje no salía. Un recordatorio cruel. Estaba solo, completamente aislado del mundo, encerrado en una pesadilla que se estaba volviendo real. La soledad me aplastó, más pesada que el miedo, más fría que la lluvia de afuera. Yo había invitado a aquello sin saberlo, por romper la antigua tradición de la luna nueva. De repente, todo el ruido, el raspar, el arrastrar, los murmullos se detuvo de golpe. Un silencio pesado, denso, se tragó el aire del cuarto. Peor que cualquier ruido, me asfixiaba lento. El aire se congeló de pronto, un escalofrío hasta los huesos. Se me puso la piel chinita. Mis ojos, pegados en la oscuridad de afuera, se movieron despacio a la ventana, como si algo invisible me jalara. Ahí estaba, la sombra, no lejos, sino justo enfrente de mí, del otro lado del cristal, a unos centímetros. Una masa oscura, sin forma definida.
tan densa que parecía tragarse la poca luz de la calle y las luces de lejos. No se le veían ojos, pero sentía la mirada, una evaluación fría y calculadora que me taladraba el alma. Un olor fuerte, a tierra mojada y a moho, como a tumba recién abierta. Entró al cuarto por las rendijas de la ventana, me dio náuseas y me apretaba el pecho. El vidrio se veía delgado, frágil, como si no pudiera aguantar esa presencia que crecía afuera. Sentí una presión invisible, como si la sombra estuviera probando la barrera, o mi propia cabeza. Era una invasión total, del jardín, de mi cabeza, de mi espacio más íntimo y seguro. Estaba atrapado, acorralado, y él lo sabía. Lo sentía en cada pedazo de mí. La sombra se movió, lenta, con la calma de quien sabe lo que hace, de quien tiene el poder. Un escalofrío helado me subió por la espalda, me dejó paralizado. Vi una mano transparente, casi invisible, con dedos largos y finos, levantarse apuntando directo a la ventana, hacia mí. En ese instante, una de las lápidas de cartón, la más cercana a la casa, flotó en el aire, como si no pesara nada, como si fuera de humo. Con un golpe sordo y seco, pegó en el vidrio, un sonido que me retumbó en el pecho y en la cabeza. No se rompió, pero el golpe fue fuerte, una advertencia que no podía ignorar. El nombre ahí cambió frente a mí, las letras se retorcían. Josefina Santos, 1888, como si lo hubieran grabado en ese momento, con una letra vieja y oxidada. Pero lo peor, lo que me quitó el aire y me hizo perder la cabeza, fue la tierra. Una capa fina de tierra húmeda, oscura y con olor a muerte, resbaló por el alféizar, cayendo en mi tapete limpio, justo a mis pies. No había viento. No había forma de que eso pasara naturalmente. Era un mensaje claro, una invasión directa e innegable de mi espacio personal. La barrera entre los mundos, entre mi casa y lo que estaba allá afuera, se había desvanecido por completo. La sombra dio un paso hacia atrás, como si hubiera terminado su trabajo. Yo solo podía ver la tierra en mi piso, en shock total. La mente en blanco, sin poder entender qué estaba pasando. No podía moverme. Mi cuerpo se apagó, pesado y quieto, la voz atrapada en un grito silencioso y desesperado. Mi corazón latía tan fuerte que vibraba en cada hueso, un ritmo loco de puro terror. La tierra húmeda en mi alfombra, la lápida de Josefina Santos con ese nombre grabado, la sombra alejándose allá afuera, desapareciendo despacio en la oscuridad. Todo se volvió un borrón, una imagen torcida y distorsionada, una pesadilla despierta. No era solo el jardín invadido, era yo, mi propia cabeza, mi paz. Esa cosa había entrado en mi mente, arruinando todo lo que conocía como seguro y real. Yo era un muñeco, solo mirando sin poder hacer nada en mi propia pesadilla. La incertidumbre de lo que vendría me aplastaba con un peso insoportable que me dejaba paralizado. Solo podía mirar, los ojos desorbitados y fijos en el suelo inmundo, mientras el miedo se instalaba definitivamente, dejando una marca que jamás saldría de mi alma, una cicatriz eterna. Mi jardín, mi casa, mi rincón, nunca más serían míos. Y lo sabía, con una certeza fría y aterradora, que la noche apenas empezaba, y lo peor estaba por venir. La sombra se deshizo en el aire, como humo, desapareciendo por completo. Un escalofrío helado me recorrió, el último, pero el más fuerte, dejándome temblando. El silencio que vino después era peor que cualquier ruido, un peso que me aplastaba. El jardín estaba ahí, mojado y oscuro por la lluvia.
pero ya no era solo un jardín. Yo, paralizado, sentía el aire atorado en la garganta, mis ojos fijos en el vacío de afuera. Solo quedaba un vacío pesado, la marca de esa cosa que invadió todo, dejándome con un miedo enorme y una soledad inmensa. Estaba ahí, solo, con la incertidumbre carcomiéndome por dentro. Mis piernas simplemente fallaron. Me resbalé por la pared, cayendo al suelo frío. Todo mi cuerpo temblaba sin parar. Un shock. La adrenalina desapareció, dejándome solo con un cansancio absurdo. El sudor frío escurría, mezclado con las lágrimas que ni siquiera notaba. Cada músculo me dolía. Y ese olor a tierra mojada, a moho, no salía del aire, recordándome todo. Con un esfuerzo que me dolió hasta el alma, me arrastré de vuelta a la ventana. Mis ojos, desesperados, barrieron el jardín. Las lápidas de cartón estaban ahí. Parecían normales de nuevo, pero la tierra, ¡ay, la tierra! Sí estaba removida en varios puntos. Y un puñado de barro fresco en mi alfombra era la prueba que no se podía negar. No fue un sueño. No fue delirio, fue real. Esa invasión había ocurrido. Un canto débil de un gallo a lo lejos rompió el silencio pesado. La oscuridad de afuera empezó a disminuir, dejando el horizonte medio gris. Con la llegada de la luz, esa sensación de opresión bajó, como si la noche se llevara lo malo. La amenaza inmediata retrocedió. Yo seguía temblando, pero el pánico más fuerte disminuyó. La luz del día era un respiro, pero el miedo y la incertidumbre se quedaban. Me arrastré lejos de la ventana. Cada hueso me dolía. La casa, que era mi refugio seguro, ahora parecía una cáscara vacía, violada. Esa cosa se había ido, pero no sentí alivio, solo un vacío helado. Sabía que la noche había terminado, pero algo dentro de mí se había roto por completo. El jardín nunca más sería solo el jardín. Y yo nunca más sería el mismo. El jardín, con un sol que no servía para nada, mostraba las lápidas de cartón y la tierra revuelta. La prueba. El olor a humedad se me pegaba en la nariz. El miedo seguía. Un zumbido en la cabeza, una espera incierta que me carcomía. La lluvia se volvió un disparador. Cada gota traía sonidos de excavación que me paralizaban. Dormir era solo con luces. La oscuridad se había vuelto un monstruo. El jardín, antes mío, era un lugar que evitaba mirar. Sombras y crujidos de la casa me hacían saltar. La noche de luna nueva, antes ignorada, se volvió terror. Un recordatorio de la antigua tradición que rompí. Mi vida, una vigilancia sin fin. Quería cubrir la tierra, fingir que nada había pasado, pero el miedo era mayor. ¿Y si moverlo empeoraba lo que ya parecía un portal? El jardín se convirtió en un cementerio personal, un error que nunca se iría. Puse una cerca nueva, no para proteger, sino para aislar una herida que aún palpitaba. Nadie me creyó. Mi abuela Carmen hablaba de cansancio. Mis amigos se reían. Pensaban que era una broma de las vísperas del Día de Muertos, una de mal gusto. ¿Cómo explicar que el jardín se había vuelto una tumba, que la tierra revuelta no era un juego? La soledad me tragó. Yo era el único que veía la sombra, que sentía la invasión. El choque me aisló, transformando mi casa en un infierno particular. ¿Qué era aquello? Ecoaba sin respuesta, un vacío que me comía por dentro. La barrera entre los mundos, que yo creía sólida, se deshizo. Vivo esperando que la sombra regrese. Las vísperas del Día de Muertos y la noche de luna nueva me congelan de miedo. Aquella noche abrió una puerta que ya no se cierra. El Mateo que creía que todo era un chiste, murió en el jardín, no de cuerpo, sino de alma. Ahora soy otro, alguien que vio lo que no debía y no puede olvidarlo.
La burla con la muerte se convirtió en un respeto pesado. Entendí que ciertas cosas no son para jugar, que el pasado tiene una fuerza que no entendemos. Mi paz y mi inocencia se volvieron cicatrices que nunca desaparecerán.